qué secretos esconde el cuerpo de Moisés. En una batalla espiritual sin precedentes, el arcángel Miguel y Satanás se disputan el legado de un líder divino. Descubre cómo esta controversia revela el plan supremo de Dios y la guerra oculta entre el bien y el mal. Judas 1:9 nos recuerda que en la lucha espiritual, la autoridad final siempre pertenece al Altísimo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el cuerpo de Moisés fue objeto de una disputa tan intensa en el reino espiritual? Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más intrigantes de la Biblia, aquella en la que el arcángel Miguel y Satanás se enfrentaron por el cuerpo de Moisés. Esta polémica no es un simple relato histórico, sino que plantea profundas cuestiones sobre el plan divino, la misión de Moisés y los propósitos del enemigo. Prepárate para descubrir cómo este episodio revela la magnitud de la batalla espiritual que ha marcado la historia de la humanidad y qué implicaciones tiene para nuestra fe hoy en día. Moisés no fue solo un líder o un profeta, fue el libertador elegido por Dios para guiar a los israelitas fuera de Egipto, el mediador del pacto en el monte Sinaí y el receptor de las tablas de la ley. Su vida estuvo marcada por una comunión excepcional con lo divino, al punto que Dios lo describió como mi siervo fiel en toda mi casa. Números 12:7. Sin embargo, el final de su existencia envuelve un misterio. Murió en la cima del monte Nebo, pudiendo contemplar la tierra prometida sin llegar a pisarla, y Dios mismo ocultó el lugar de su sepultura. ¿Por qué Dios mantuvo este secreto? ¿Qué interés tendría Satanás en reclamar el cuerpo de Moisés? La respuesta a estas preguntas nos sumerge en la esencia de la guerra espiritual. La única referencia directa a esta disputa se encuentra en Judas 1:9, donde se narra cómo Miguel, el arcángel, disputó con Satanás sobre el cuerpo de Moisés sin emitir juicio de maldición, sino diciendo: «El Señor te reprenda». Este breve pero poderoso pasaje nos muestra que el cuerpo de Moisés no era un simple vestigio humano, sino un símbolo cargado de significado espiritual. Para Satanás, apropiarse de ese cuerpo habría sido un acto de rebelión y una herramienta para desviar la adoración y la fe del pueblo de Dios, transformándolo en un objeto de idolatría. Si Satanás hubiera logrado convertir el cuerpo de Moisés en un ídolo, habría minado la autoridad del plan divino y sembrado la confusión entre los israelitas. ¿Por qué entonces era tan importante el cuerpo de Moisés para el enemigo? La respuesta se halla en la función que Moisés cumplía como mediador entre Dios y la humanidad. Su liderazgo, sus milagros y su entrega total a la voluntad divina lo hacían esencial para el establecimiento de la ley y la justicia. Satanás, como el acusador, siempre busca desacreditar la obra de Dios, y si hubiera logrado controlar el cuerpo de Moisés, habría logrado socavar la fe del pueblo y debilitar el fundamento mismo del pacto divino. La intervención de Miguel no fue un acto fortuito. Miguel, reconocido en la Biblia como el defensor del pueblo de Dios y líder de los ejércitos celestiales, Daniel 12:1, fue enviado para proteger no solo el legado de Moisés, sino el plan redentor de Dios. La frase «El Señor te reprenda» no es un mero reproche, sino una declaración de que la autoridad suprema recae únicamente en Dios, y ningún ser, por poderoso que sea, puede alterar ese orden. Esta batalla entre Miguel y Satanás es un reflejo de la lucha continua entre el bien y el mal, una confrontación que trasciende lo histórico y se extiende a cada uno de nosotros. La importancia de esta historia radica en cómo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Así como el enemigo intentó desacreditar la misión de Moisés, hoy Satanás busca usar nuestros errores, nuestras dudas y nuestras debilidades para alejarnos del propósito divino. Cuando enfrentamos crisis, fracasos o momentos de incertidumbre, es fácil caer en la trampa de sentir que no somos dignos del amor de Dios.
Sin embargo, la disputa por el cuerpo de Moisés nos recuerda que, incluso en medio de las acusaciones y de la rebelión, Dios interviene y protege a aquellos que confían en Él. Esta historia también nos habla del valor del cuerpo humano en el plan de Dios. La Biblia enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19, un lugar sagrado que no debe ser despojado de su dignidad. Al intentar apropiarse del cuerpo de Moisés, Satanás pretendía invalidar la santidad y la misión que Dios había depositado en él. De la misma manera, en nuestra vida diaria, cuando permitimos que el enemigo nos haga creer que nuestros errores definen quiénes somos, estamos renunciando a la verdad de que en Cristo somos redimidos y transformados. La disputa espiritual que se libra por el cuerpo de Moisés tiene además un profundo significado escatológico. Algunos estudiosos sugieren que Moisés podría tener un papel especial en los tiempos finales, como uno de los 2 testigos proféticos que aparecerán durante la tribulación. Daniel, Apocalipsis. Si es así, la protección de su cuerpo por parte de Dios adquiere un sentido aún mayor, ya que implica que el plan divino de salvación y juicio se extiende a lo largo de toda la historia, desde la creación hasta el fin de los tiempos. Esta perspectiva nos ofrece una esperanza vibrante. No importa cuán intensos sean los ataques del enemigo, la victoria final ya está asegurada en Cristo, quien venció la muerte y abrió las puertas de la resurrección. La resurrección es, sin duda, el núcleo de nuestra fe. El poder de la cruz, que anula toda acusación y derrota al enemigo, se hace evidente en pasajes como Colosenses 2, 13-15, donde se nos dice que Cristo nos ha perdonado todas nuestras transgresiones y ha despojado a los poderes y autoridades, exhibiéndolos públicamente. Esta victoria no es solo un evento histórico, sino una realidad que nos impulsa a vivir con la convicción de que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Isaías 54, 17. Así, la lucha por el cuerpo de Moisés no es un episodio aislado, sino un reflejo de la batalla que se libra en cada rincón de nuestra existencia. Cuando enfrentamos momentos de debilidad o sentimos que el enemigo nos acusa, podemos recordar que Dios, a través de Miguel y de su palabra, nos defiende y nos capacita para vencer. La lección práctica que extraemos de esta narrativa es clara. Debemos revestirnos de la armadura de Dios, tal como se instruye en Efesios 6, 11, 18, para estar preparados ante las embestidas del mal. No se trata de luchar con nuestras propias fuerzas, sino de confiar en la autoridad y el poder del Señor. La oración, la fe y la meditación en la palabra de Dios son nuestras herramientas más poderosas. Cada vez que invoquemos a Dios y afirmemos confío en el Señor, estamos declarando que, a pesar de las estrategias del enemigo, nuestra vida está protegida por la fuerza inmutable del Creador. Moisés fue un hombre que, a pesar de sus errores, se mantuvo fiel a la voluntad de Dios. Su vida es un recordatorio de que la redención no se basa en la perfección, sino en la gracia. En momentos de duda, cuando el enemigo intenta recordarnos nuestros fracasos, podemos mirar el ejemplo de Moisés, quien, a través de la intervención divina, fue preservado para cumplir un propósito mayor. Así como Miguel intervino para proteger su legado, Dios nos llama a apoyarnos en él, a reconocer que nuestras debilidades son oportunidades para experimentar su poder transformador. La batalla por el cuerpo de Moisés, relatada en Judas 1, 9, es una historia que nos desafía a ver más allá de lo visible. Es una invitación a comprender que la lucha espiritual es real y que aunque Satanás intente usar nuestras fallas en nuestra contra, Dios siempre tiene la última palabra. Esta disputa nos enseña a no depender únicamente de nuestras fuerzas humanas, sino a buscar en la soberanía de Dios la verdadera protección y la esperanza de la resurrección. Cuando enfrentamos críticas, fracasos o momentos de oscuridad, podemos recordar que el Señor te reprenda es la respuesta de Miguel,
una afirmación de que toda autoridad y juicio provienen de Dios. Además, este relato nos impulsa a reflexionar sobre la importancia de la humildad y la obediencia. Moisés, a pesar de ser un líder formidable, también experimentó la disciplina de Dios cuando falló al golpear la roca en lugar de hablarle. Como se relata en Números 20, este error le impidió entrar a la tierra prometida, demostrando que incluso los elegidos están sujetos a las reglas divinas. La corrección de Dios, lejos de ser un castigo meramente punitivo, es una oportunidad para el crecimiento y la transformación. En nuestra vida, reconocer nuestros errores y buscar la dirección divina es el primer paso para alcanzar la verdadera victoria. La historia del diluvio, la rebelión de Lucifer y la disputa por el cuerpo de Moisés se entrelazan en una narrativa que trasciende lo meramente histórico y nos invita a vivir una fe activa y transformadora. Cada uno de estos relatos revela la lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre el amor de Dios y la insidiosa acusación del enemigo. Estas historias, a pesar de su antigüedad, siguen siendo sorprendentemente relevantes para nosotros hoy, ya que nos muestran que la batalla espiritual no es algo distante, sino una realidad que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Estudios en psicología y neurociencia han demostrado que nuestra mente es capaz de transformarse cuando nos conectamos con una fuente de fe y esperanza. La meditación en las Escrituras y la práctica constante de la oración pueden reconfigurar nuestra percepción del estrés, reduciendo la ansiedad y fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Esta evidencia científica respalda lo que la Biblia ya nos enseñaba, que la comunión con Dios tiene un impacto directo en nuestro bienestar físico y emocional. Así, al recordar que Dios cuida de nosotros y que cada batalla espiritual se libra con su poder, encontramos la fuerza para superar cualquier obstáculo. La intervención de Miguel contra Satanás por el cuerpo de Moisés es un símbolo poderoso de cómo Dios protege y preserva su plan. Nos enseña que, aunque el enemigo busque utilizar nuestras debilidades para desviar nuestra fe, la protección divina está siempre a nuestro alcance. La promesa de que, si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra? Romanos 8:31. Nos llena de esperanza y nos recuerda que nuestra lucha, aunque parezca dura, tiene un final victorioso. Ahora, te invito a hacer una pausa y reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida sientes que el enemigo intenta sembrar dudas o dividirte? ¿Estás confiando en tu propia fuerza o te apoyas en la autoridad de Dios? Recuerda que, al igual que Moisés fue protegido a pesar de sus errores, tú también puedes encontrar fortaleza en la gracia divina. Deja en los comentarios: mi victoria está en Jesús, y comparte cómo has experimentado la protección de Dios en tus momentos más difíciles. A lo largo de este video, profundizaremos en cada uno de estos aspectos, analizando pasajes bíblicos, explorando contextos históricos y presentando teorías respaldadas por investigaciones científicas. Veremos cómo la disputa por el cuerpo de Moisés no es solo un relato de antaño, sino un reflejo de la lucha que todos enfrentamos contra las fuerzas que quieren desviar nuestro propósito. Examinaremos el papel de los ángeles, la importancia del cuerpo como templo del Espíritu y cómo la redención prometida en la resurrección es la clave para entender la victoria final sobre el mal. La historia de Moisés, su liderazgo, sus aciertos y sus errores nos ofrece una valiosa lección. La verdadera grandeza no reside en la perfección, sino en la capacidad de levantar la mirada hacia Dios en medio de la adversidad. Moisés fue un hombre elegido, no por su impecabilidad, sino por su fe inquebrantable y su disposición a obedecer la voluntad divina, incluso cuando ello implicaba sacrificio personal. Y aunque Satanás intentó usar su cuerpo para sembrar caos, Dios se aseguró de que su legado permaneciera intacto
revelando así que la victoria espiritual no depende de nuestras imperfecciones, sino de la intervención del Creador. Asimismo, este relato nos invita a cuestionar la manera en que interpretamos el poder y la autoridad. Mientras el enemigo se alimenta de las dudas y de la autocrítica, la voz de Miguel y la protección de Dios nos recuerdan que la verdadera autoridad proviene del Altísimo. Esta enseñanza es especialmente relevante en nuestros tiempos, cuando las batallas personales, familiares y sociales parecen abrumarnos. La armadura de Dios, descrita en Efesios 6, no es solo un símbolo, sino una realidad práctica que nos equipa para enfrentar las estrategias del mal. Al revestirnos con la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios, encontramos la fuerza para resistir y vencer. Por otro lado, la disputa por el cuerpo de Moisés también tiene un profundo significado en términos de identidad y resurrección. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 15 que lo corruptible se revestirá de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Este principio no solo garantiza que la muerte ha sido vencida, sino que también nos invita a vivir con la certeza de que cada ser humano, pese a sus fracasos y caídas, tiene la promesa de una vida eterna. La protección del cuerpo de Moisés es, en este sentido, un anticipo de la resurrección que todos los creyentes experimentaremos, una señal de que Dios guarda cada parte de su creación con un propósito eterno. Finalmente, quiero dejarte con una reflexión poderosa. La batalla espiritual que se libra por el cuerpo de Moisés es un espejo de la lucha que enfrentamos cada día. Satanás intenta desacreditar, acusar y manipular, usando nuestras debilidades para apartarnos de Dios. Pero la intervención divina, ejemplificada en la figura de Miguel, nos asegura que nada puede separarnos del amor y la protección del Señor. Así como Moisés fue preservado para cumplir su misión, tú también estás destinado a vivir una vida de victoria, sustentada en la fe y en la gracia que provienen del Altísimo. Te invito a que te unas a este viaje de descubrimiento, a que explores con mente y corazón abierto las verdades que se esconden detrás de uno de los episodios más enigmáticos de la Biblia. Suscríbete, dale like a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos iluminar más mentes, expandir nuestro entendimiento de la guerra espiritual y fortalecer nuestra fe en el Dios que todo lo vence. Que este mensaje te inspire a confiar en la autoridad divina, a revestirte de la armadura del Señor y a vivir con la convicción de que en cada batalla la victoria ya está asegurada en Cristo. Acompáñame en este fascinante recorrido y que Dios te bendiga abundantemente.